En el Día Noticias, emisora Punto 5, saludamos al exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en asuntos de seguridad, Hugo Acero. Bienvenido al Día Noticias, emisora Punto 5. ¿Cómo le va la vida? Días, buenos días y me ha ido muy bien y espero que también les haya ido muy bien en estos días de Navidad. Bueno, estamos cerrando este 2022 voy a hacerle una pregunta muy general para darle la posibilidad que usted de pronto le dé el énfasis que considere. ¿Cómo cierra Colombia en materia de seguridad en este 2022? Y le doy un ítem adicional. La paz total sí es posible, porque lo que hemos visto es que han como surgido nuevos conflictos o son los mismos que hemos tenido siempre. Bueno, lo primero, precisamente ayer estaba mirando cifras, un poco de cómo Colombia cierra en materia de violencia y de delincuencia, y va a cerrar con una reducción de los homicidios de cerca de un 4%. No es lo que se esperaba mucho más, no solamente del año que estuvo el presidente Duque, sino los meses que ha estado el presidente Gustavo Petro al frente de la presidencia. Pero, digamos, es un resultado positivo y hay que celebrarlo, digamos, en esa dimensión. O sea, no hay un aumento, va a haber una reducción cercana al 4% de los homicidios, algo menos de 250 personas, 270 personas que seguramente no, digamos, son 270 homicidios menos. E igualmente, en el caso de los otros delitos, pues hay que decir que el hurto a personas y algunos otros hurtos, pues no han dejado de crecer. Eso sí, digamos, no, a nivel de Colombia, ese es un delito que ha seguido creciendo y se mantiene, digamos, al alza. Eh, Reafirma este año que la gran mayoría de homicidios se dan por sicariato y algunos de ellos tienen que ver con homicidios que suceden en medio de hurtos a personas. Casi el 60-63% de los homicidios están ligados a crimen, están ligados a estructuras criminales, es mucho más estructural, menos circunstancial, como tema de convivencia, riñas, consumo de licor. Tenemos dos terceras partes de homicidios que suceden por estructuras criminales. Entonces, es mucho más estructural y ahí la cosa cambia desde el punto de vista de cuál es la estrategia que hay que asumir. Respecto a su segunda pregunta que tiene que ver con la paz total, es un anhelo, es una apuesta importante de parte del alcalde Gustavo Petro de buscar esa nueva paz total, absolutamente no solamente con el único grupo guerrillero que queda, que es el grupo del ELN, sino con otros grupos criminales como las disidencias, el Clan del Golfo y otras tantas organizaciones criminales. Ya según el propio gobierno han manifestado interés cerca de 24 estructuras criminales interesadas en iniciar un diálogo para su desmovilización, su sometimiento en el caso de los grupos criminales y en el caso de diálogo y desmovilización el ELN y seguramente le va a dar paso también un manejo político a las disidencias y al clan del Golfo. Eh, lo que se han venido presentando son enfrentamientos entre distintos grupos de estas organizaciones criminales y básicamente están peleando territorios y sobre todo más que territorios, rentas criminales ligadas al narcotráfico. Enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, entre las disidencias y el Clan del Golfo, entre el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN y otros grupos. En fin, hay varios enfrentamientos y más bien ha disminuido los enfrentamientos con la fuerza pública, pero lo que se ve es que la intensidad de la violencia con que estos grupos han venido operando no ha disminuido y de alguna manera, como lo muestran las cifras, más bien ha aumentado. ¿A qué atribuye usted que se haya reducido en un 4% este año el número de homicidios en Colombia? Que de todas maneras es significativo, es importante que se produzca una reducción. Sí, digamos, es importante, pero hay que tener en cuenta que el año 2021 fue un año de un crecimiento alto en temas de homicidios en el país. Hubo un incremento
cercano al 10% en el año 2021. Y por eso se esperaba un resultado mejor, por lo menos de esa misma disminución, haber regresado a las mismas cifras del 2019 para solamente comparar con un año que es posible comparar, pero no fue posible. Realmente el año 2021 fue un año muy violento y para este año se había esperado que la cifra hubiese estado un poco más alta, pero como dije en su momento, se celebra también esta reducción porque se salvaron unas vías que son importantes desde el punto de vista de reducción de violencia en el caso del país, pero también de la delincuencia. Ahí tuvo de pronto que ver ese pacto que lleva Buenaventura, que lleva cerca de 100 días sin un solo homicidio. ¿Eso puede funcionar? ¿Qué lectura le da usted a ese fenómeno, a esa situación puntual donde en Buenaventura se estaban desmembrando, había casas de pique y ahora resulta que llevan 100 días sin un homicidio? Parece que hace unos días ocurrieron unos hechos, pero llevan varios días ya con una reducción importante de los homicidios y una buena cantidad de días, como lo menciona, sin homicidios. Ese es un pacto de unos acuerdos iniciales que se hacen precisamente con la iglesia y con la administración y pobladores de Buenaventura. Lo hacen dos organizaciones criminales que manejan parte de sus negocios, pero hay que resaltar que el pacto está más referido a no enfrentarse, a que no sucedan estos hechos lamentables, estos homicidios, estas muertes violentas en el caso del puerto, pero se puede también asegurar que estas estructuras criminales han seguido delinquiendo en lo que tiene que ver con las rentas del narcotráfico, la extorsión y otros delitos. O sea, digamos, el pacto funciona en términos de no violencia delincuencial o violencia homicida, pero no funciona tanto, no dicho, es más una tregua, eh, De no no es agresión, multilateral, es una tregua. de no ¿Ah? agresión, que es una tregua de no agresión, más no de dejar de estar en la actividad ilegal del narcotráfico de pronto. Sí, 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 esto es, no ha habido pues una tregua que involucre absolutamente todas sus actividades criminales, no solamente los hechos de violencia, sino todas las actividades criminales. Está pactado reducir los homicidios, no matarse, pero las otras actividades siguen desde el punto de vista de actividad criminal de estos grupos. Es importante que un exguerrillero como Gustavo Petro, lo ve viable, posible, logre neutralizar al ELN, a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y a otras organizaciones criminales y pueda lograr la paz total. ¿Usted cree que eso sí es posible? ¿Tiene la capacidad, como quiera que es un conocedor y un experto de lo que es la guerra y la violencia? Lo primero es, desde luego, como lo dije al comienzo, es una muy buena intención, un buen propósito el apostarle efectivamente a desactivar la serie de problemas y de conflictos que tenemos y de enfrentamientos criminales que tenemos. Eh, eh, Avanzaría y creo que se va a avanzar en algo muy importante y es un poco eliminar los ejércitos irregulares que hay. Colombia llegó a tener cerca de 12, 13 grupos armados. Desde los años 90 entraron en proceso de diálogo la gran mayoría, fueron desmovilizados en esa época y la última desmovilización fue la gran desmovilización, que fue la de las FARC y Ujú. solamente quedaba el ELN. Hoy con estructura militar irregular eh, e ilegal quedan el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN. Si logra desmovilizar esos cuatro grupos o tres grupos, porque las disidencias son dos, está Marquetalia y la antigua de Gentil Duarte, de las FARC. Si logra desmovilizar esos cuatro grupos, estaríamos a las puertas de decir que se acabaron
estos grupos militares irregulares e ilegales, pero nos quedan estructuras mafiosas en su gran mayoría, que requieren otro tratamiento desde el punto de vista delincuencial. Creo que va a haber algunos grupos también delincuenciales que se van a someter, no creo que sean una gran mayoría, porque las rentas siguen ahí. Finalmente, el que se moviliza deja una renta ahí y va a haber otros grupos criminales que quieren hacer uso de este ingreso y de esta actividad para enriquecerse y desde luego van a haber otros grupos criminales, digamos, desarrollando este tipo de rentas como el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el contrabando, que hoy está muy ligado al tema del Mm. narcotráfico y otras tantas actividades criminales. Sí, ahora ese tema del narcotráfico, porque si se desmovilizan estas cuatro organizaciones a las que usted ha hecho mención, surgirán otros grupos. ¿Alguien tiene que seguir con el negocio del narcotráfico o usted cree que ya no hay más narcotráfico? No, 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 no. No estamos cerca de eso. Yo creo que Colombia avanza también en una nueva política hacia el tema del narcotráfico. Creo que durante este gobierno el Congreso va a aprobar la legalización de la marihuana para el uso adulto, Recreativo. eh, sí, recreativo. Se convertirá a fumar marihuana como fumarse un cigarrillo en un parque, normal. Sí, sí, adulto, desde que sea consumo adulto, sí comenzaría a ser normal. Aparecería mucha gente que está consumiendo hoy, pero que se oculta y nadie sabe que está consumiendo y ya lo hará de manera más abierta. Ujú, Eso seguramente algunas personas lo van a interpretar como un aumento desmedido del consumo. Pues no, simplemente la gente que ya venía consumiendo, que con el permiso pues va a aparecer. Yo ujú, siempre he dicho, puede uno llegar a la casa y encontrarse algún familiar consumiendo libremente ujú. el tema de la marihuana. Entonces yo creo que en ese sentido Colombia va a terminar durante este gobierno con la legalización de la marihuana, pero con relación a las otras drogas va a ser mucho más difícil porque allí lo que se requiere es realmente un tratado y de entre naciones a nivel internacional para que efectivamente se avance en esa línea, pero está puesto sobre la mesa, digamos, como propuesta. Eso supone un esfuerzo mayor desde el punto de vista de salud pública, de atención a las adicciones, ya no criminalizar a quien consume no solamente marihuana, sino otras drogas, sino de reconocer que se está ante un consumidor, en algunos casos problemático, que hay que atender. En la mayoría de los casos, los consumidores no son problemáticos, seguramente van a seguir consumiendo, pero en el caso de las otras drogas no creo que se avance en legalización. Y como usted mismo lo mencionaba, los cultivos están ahí, los laboratorios están ahí, los territorios donde se desarrolla esta actividad están ahí, y desde luego va a haber otras organizaciones criminales que van a continuar con ese negocio, muy desafortunadamente. Y a propósito del narcotráfico y política pública de este gobierno, el presidente sugirió que no se desmonten los cultivos ilícitos de la noche a la mañana, sino que se espere a ver si los nuevos cultivos van a dar o no resultado. ¿Cómo ve esa propuesta que hizo el gobierno, que entre otras cosas, pues no gustó mucho en los Estados Unidos? Yo creo que el presidente Gustavo Petro nos está acostumbrando a a ese tipo de intervenciones eh, sin un plan completo. Dijo, no, déjenlos ahí, pues mientras que mm, el otro producto eh, puede realmente ser sustituto del cultivo de la coca, de la coca, pues de la mata de coca, pero no dijo cuál es el otro cultivo, no dijo cuál es el otro cultivo, ni cuál es el otro producto. O sea, debe haber un proceso de sustitución, hay que probar, se ha probado en el pasado con cacao, se ha probado con otro tipo de productos, pero tanto el tiempo de cultivo como la producción no han dado la rentabilidad ni la agilidad con que se asumen o se tienen los recursos después de la producción de coca. Entonces, creo que lanzó una idea, ¿no? Sin tener un plan completo.
y eso creo que va a tener consecuencias sobre todo en las relaciones con Estados Unidos. Y eso es como improvisar, porque pues realmente son ideas que no están aterrizadas. Son ideas que no tienen proyecto tras de sí, tienen ideas, pero eso no es suficiente. Yo creo que ese es un gran error, porque mientras tanto lo que va a suceder es que no solamente van a dejar lo que está cultivado, sino seguramente va a aumentar las áreas cultivadas. Sí, y incluso se ha llegado a proponer que se le cobre IVA a la marihuana que se vende en las discotecas, como legalizarla. ¿Eso lo ve posible usted? Nueva York en este momento está pasando y varias ciudades norteamericanas y estados norteamericanos ya es legal, en Canadá también, en Uruguay también. Y en ese sentido, desde luego si en Colombia se llega, el Congreso llega a aprobar la legalización del uso adulto de la marihuana, de cannabis, desde luego hay que reglamentar y crear una industria. En No, Nueva la York están coca, pasando, la coca. Se ha no, hablado de no, no, ponerle no. IVA a la coca. La coca no creo que llegue a ese nivel. No creo, va a ser una discusión, como digo, mucho más internacional. Ujú. No va a ser fácil, pero con los años seguramente vamos a llegar al mismo proceso que se está llegando con la marihuana en algunos estados norteamericanos, y particularmente lo que puede suceder en Colombia si el Congreso legaliza el consumo de marihuana. Ujú. Otro tema muy controversial al cierre de este año es la compra de los aviones. Cuando los fue a comprar Iván Duque, Petro le dijo, no, no compre aviones. Y se dijo la frase, todo para la paz, nada para la guerra. Pero estamos viendo que, que este gobierno sí los va a comprar. ¿Cuál es el punto ahí? Usted como experto de seguridad, que usted que ha estado en el sector público gubernamental, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque usted no los compra y yo sí. Es los temas de la irracionalidad de la política. Eh, la política es malo si no estoy en el poder. Todo lo que diga el poder es malo. Si estoy en contra, si estoy en la oposición, todo lo que haga el gobierno es malo. Eh, pero si ya estoy gobernando, todo lo que hago es bueno. Alguien decía que cuando uno llega a gobernar, y fue una persona que gobernó, decía, cuando uno llega a gobernar, eh, lo primero que piensa es que los que estaban son malos, corruptos y no hicieron nada. ¿Sí? A mitad del gobierno se da cuenta que no eran ni tan malos ni eran tan corruptos y algo hicieron. Y cuando uno finaliza se da cuenta que no eran tan malos, hicieron muchas cosas, y además no eran tan corruptos, o sea, hicieron mucho más de lo que uno hizo. O sea, Ujú. entonces, nos las pasamos en esa pelea política, ¿no? En no dejar hacer al otro, eh, y está sucediendo en que también la oposición no quiere dejar a este gobernar. Entonces, ese es el tema que lleva a que nuestros países, por no tener políticas de Estado, sino de gobierno, esté dando tumbos permanentes, a veces un paso adelante, dos atrás. Y este es el error. Yo creo que en el caso de los aviones, desde el primer momento en que se pensó hacerlo, esa compra de aviones es porque se necesitan. Mm, Eran mucho más económicos, parece, que lo que hoy se está yes. negociando, eh, pero, pero así es la política, ¿no? Eh, es la irracionalidad, eh, desde el punto de vista estatal de los gobiernos y de los partidos a la hora de llegar a gobernar. Claro. Su más reciente columna de opinión eh, habla de los congresistas devuelven sus esquemas de seguridad. ¿Deben los congresistas devolver el esquema de seguridad? También hubo un informe especial por estos días sobre los concejales de Bogotá, que porque tienen que tener camionetas blindadas y esquemas de seguridad, que eso vale una millonada. ¿Cuál es el asunto? Bueno, la verdad es que si uno compara periodos, la verdad es que sí, yo creo que debieron haberse reducido hace mucho tiempo los esquemas de seguridad. Y lo que ha sucedido en Colombia es que más bien han aumentado. En los años 90, 80, 90 y comienzos de este siglo, los riesgos eran más altos. El país llegó a tener al año 3.300 secuestros. Ujú. Eh,
se mataban concejales, asesinaban alcaldes, diputados, eh, de- congresistas, líderes políticos, algunos de ellos líderes presidenciales en campaña, ¿no? Entonces, jueces, o sea, en esa época de gran cantidad de grupos guerrilleros, de paramilitares actuando de manera muy fuerte y un narcotráfico fuerte de los carteles de Cali, Medellín, en esa época yo creo que no pasaban de 1.000 los esquemas de seguridad, no pasaban de 1.000. Mm, Hoy pasan 7.000 y no tenemos ni los mismos, no tenemos paramilitares, no tenemos gran cantidad de grupos guerrilleros, no queda sino el ELN, y estos no están interesados en matar, sino líderes que se les oponen a sus negocios, ujú. ¿no? El narcotráfico está interesado en matar líderes que se les oponen allá en los territorios a que sigan delinquiendo y sigan teniendo las rentas. Y ahí tenemos a todos los congresistas, pero algunos no, pero la gran mayoría con esquema de seguridad, es funcionarios de Estado, no solamente de gobierno, sino también de rama judicial, todos con esquemas de seguridad, más de 7.000 esquemas de seguridad, los concejales de Bogotá, en su gran mayoría, diría uno que el 95% con esquemas de seguridad, no solamente con escoltas, sino también con policía en moto, que les ayuda a abrir espacios, eh, en un país que no tiene los mismos riesgos que tenía a finales del siglo pasado y comienzos de este. Eh, Inclusive en mi caso, yo estuve 9 años como subsecretario de Seguridad de Bogotá en esos años, 1995 al 2003, y tenía un conductor y un carrito normal, ¿no? Que era el que me iba, recogía la casa, me llevaba a trabajar, a las reuniones, y no pasaba nada. Tuve amenazas, pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada, no cumplieron. Eh, pero en esos momentos, como digo, había mucho menos esquemas que los que hay hoy, y esta gente no tiene riesgos. Es que la gran mayoría, y ellos saben perfectamente quiénes. Hay gente que no requiere esquemas de seguridad. Yo diría que el 60, 70% de las personas que tienen esquema no lo requieren. Y deberían entregarlos para darle esquemas de seguridad a quienes están matando, que son los líderes sociales en los territorios. Aquí los esquemas de seguridad se convirtieron fue en caballeros o damas de compañía. Mm. Y y le sirve para salir rápido a varias reuniones que llegar violando normas también de tránsito porque le abren Ujú. caminos, llegar a cualquier lado, estacionarse en cualquier lado, hacer lo que se le da la gana, eh, hasta para labores de casa utilizan a los escoltas y en ese sentido yo creo que sí deberían pensar, muchos de ellos deberían pensar en devolver, si no la totalidad del esquema, una parte importante del esquema, algunos de ellos seguramente quedarse con el carro blindado y el conductor y un escolta, si está muy grave la cosa, pero el resto necesitan es un conductor que los lleve al trabajo y luego los regrese a la casa o donde quieran ir, pero no más, pero no, definitivamente. Y además es la gente que luego sale a decir que están matando a los líderes y que no los protegen. Hombre, pues entregue lo que tiene y verá que se protege mejor a los líderes. Claro, eso es lo que hay que hacer. Hugo Cero, mucha gente se ilusionó y soñó con que con la llegada de Petro a la presidencia se acabarían las masacres y los asesinatos a los líderes sociales, pero hemos visto que no, que la situación continuó, continuaron asesinando líderes sociales en Colombia y han continuado las masacres. Muy ilusos los que pensaron que con Petro en la presidencia se iba a acabar, o qué pasó, o qué pasa en este asunto. ¿Por qué creer que con Petro no va a haber masacres ni asesinato de líderes sociales, o quién es responsable de todo esto? Yo creo que también le apostó políticamente en el tema de la exposición de la paz total, el que un poco que el ejemplo de Buenaventura no fuera solamente Buenaventura, sino fuera todo el país, en donde la gente pues no se mataba, ni mataba a los otros, seguía con sus rentas criminales, pero no mataba más nadie. Ujú. Y la verdad es que el que más ha estado maniatado ha sido el Estado y las Fuerzas Armadas.
Y en ese sentido, pues estos grupos siguen haciendo de las suyas. Hace poco en Meta, pues en el llano, hace pocos días mataron 7 personas. Y como usted mismo dice, las masacres han continuado, el número de líderes asesinados es mayor. eh, y bueno, el Estado tiene que reaccionar. ¿Dónde está pues la estrategia para proteger los líderes? ¿Dónde está la estrategia de este gobierno para proteger los líderes? ¿Cuál es la estrategia nueva que va a lograr que no se siga matando tanto líder en el país? Correcto. Pues Hugo Acero Velázquez, ex secretario de Seguridad de Bogotá, muy amable, gracias por estar en Al Día de Noticias, emisora punto 5. Feliz año nuevo y esperemos que el 2023 nos traiga mucha prosperidad. Gracias por esta entrevista y de veras, no solamente feliz año nuevo, sino felices todos los días. Muy amable. Es Hugo Acero Velázquez, ex secretario de Seguridad de Bogotá, experto en asuntos de seguridad, haciendo un balance de lo que ha sido este año 2022 y el inicio del nuevo gobierno. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias en emisora punto 5. Les deseo un feliz año nuevo. Soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.